Bueno, como ustedes saben, el cáncer infantil es un problema de salud mundial en países, en el mundo, o sea, no nada más en México, sino en todo el mundo es un problema de salud. Potencialmente el cáncer en el niño es una enfermedad curable. Tenemos que partir que en términos generales, sin entrar en detalle ahorita de qué tipo de cáncer sea, en general un niño con cáncer tiene una expectativa de curación hasta del 70% y obviamente este porcentaje puede incrementar o disminuir dependiendo de un diagnóstico oportuno y de las condiciones propias de la enfermedad. De acuerdo a los datos epidemiológicos que se cuentan actualmente, en México el cáncer infantil representa la segunda causa de muerte. De ahí la importancia que actualmente cobra el cáncer en este grupo de pacientes. Y si ustedes ven, va precedido por los accidentes, que realmente como enfermedad sería la primera causa. Sin embargo, pues obviamente accidentes son la causa más común en este grupo de edad. En esta gráfica ustedes pueden ver la tendencia actual que está teniendo el cáncer en los niños, que es un incremento hacia la alza. Esto es una estadística tomada del registro del Seguro Popular y ustedes vean la posibilidad, o sea, los médicos especialistas que hay para atender esta enfermedad en México, pues no va a la par con este crecimiento de cáncer, o sea, realmente en 1970 éramos como 20 médicos dedicados a esto. Actualmente, después del 2010, aproximadamente 140 oncólogos pediatras para atender toda esta problemática nacional de salud. En relación a la prevalencia de cáncer infantil, la causa número 1 de cáncer en los niños son las leucemias, seguido de los tumores del sistema nervioso central y los linfomas. En México, especialmente el retinoblastoma, es una neoplasia que por alguna circunstancia se presenta con mayor frecuencia en países en vías de desarrollo o en países como latinoamericanos, en países asiáticos, y esto realmente se ve poco, esta incidencia de esta enfermedad en países de primer mundo, como pueden ser países europeos, en Estados Unidos y Canadá. Los otros tumores, estos son frecuentes también en nuestro medio, los tumores de hueso, el tumor de riñón, los sarcomas de partes blandas, tumores germinales, y esto ustedes vean, a diferencia de lo que sucede en países, aquí comparando la estadística de Estados Unidos, el neuroblastoma es poco frecuente en México. Esto son a partir del 2007 que se incorpora este programa de salud en México, que es el programa del Seguro Popular para dar cobertura a todo el cáncer infantil. Vean ustedes la cantidad de casos que se han ido incrementando. Esto nada más es en el Instituto Nacional de Pediatría. Ya hablando de lleno en lo que es el tema que nos corresponde, tenemos que pensar que estos son algunos de los factores que impactan en que un niño se pueda curar o no, o que se refiera oportunamente a un hospital de tercer nivel. O sea, la importancia del diagnóstico temprano es fundamental. El detectar oportunamente cuáles son los principales signos y síntomas que nos pueden hacer sospechar y referir oportunamente a estos pacientes es fundamental, que se tenga un conocimiento de cuáles son esta problemática. Actualmente, para este problema de detección oportuna de cáncer en el niño, porque en adultos hay muchos programas de detección, como es las mastografías, el Papá Nicolau, el antígeno prostático, etcétera. En niños, realmente este tipo de campañas no con algunos estudios de laboratorio o algunos estudios de imagen, realmente no es la biología tumoral de estos cánceres los que nos permite que a través de un estudio poder detectar oportunamente o prevenir muchas de estas cosas. Aquí realmente las campañas nacionales de difusión para cáncer infantil van precisamente dirigidas a médicos generales, a médicos de primer contacto, que se familiaricen con cuáles son estos síntomas y signos para que se haga una referencia oportuna a hospitales de tercer nivel. Algunas de las campañas que han salido, que a lo mejor algunos de ustedes las han podido ver en algunos hospitales o centros de salud, que aquí pues en forma gráfica se ponen en pacientes que tienen dolor persistente de huesos y abdomen. Ahorita los vamos a ver con más detalle.
Fiebre sin causa por más de una semana, esto es un dato importante, sobre todo para sospechar a algunos pacientes con leucemia. Ya cuando tenemos datos de sangrado aunado a un ataque general del paciente o fiebre, pues obviamente la posibilidad de leucemia se va incrementando en estos niños. Crecimientos anormales de ganglios o tumoraciones, que también son unos datos importantes porque estamos hablando de niños en los cuales las adenopatías son causa común de consulta y muchas veces la causa no es necesariamente cáncer, sino que hay que descartar procesos alérgicos, procesos infecciosos. Comezón o lesiones en la piel, que también estamos viendo cada vez más exposición de estos pacientes a los rayos ultravioleta y que estamos comenzando a ver también cambios en la epidemiología del cáncer en niños, que de antes realmente no veíamos problemas de la piel malignos en ellos, actualmente ya es un problema también. Síntomas generales como puede ser cansancio, la pérdida de peso, palidez y anemia. Estos pacientes, todos estos datos obviamente requieren de un abordaje y hacer algunos estudios para poder ir documentando la sospecha de cáncer. Pérdida de peso inexplicable en un niño también debe ser uno de los datos clínicos que nos deban de hacer sospechar y referir a estos pacientes o estudiar un poco más por qué puede hacer esa pérdida de peso. La cefalea que se acompaña de vómitos matutinos, obviamente estos son datos que se deben de explorar y sobre todo hacer la semiología oportuna para poder detectar en estos niños algún problema de algún tumor en el sistema nervioso central. En niños que tienen masas abdominales que aparentemente empiezan con cuadros de dolor abdominal y que súbitamente empiezan con distensión y que muchas veces van 2, 3 veces al médico y que muchas veces los manejan como problemas parasitarios y no es hasta que están detectando una masa cuando ya se refieren a estos pacientes. Problemas infecciosos que no se resuelven en tiempo y forma, ya sea de vías aéreas, de vías digestivas, de vía urinaria, estos pacientes ameritan pasar a una escala de evaluación para poder ir confirmando o descartando esta posibilidad. Algunos, ya vamos a ir viendo con más detalle algunos de estos datos clínicos que ya les mencioné, especialmente la fiebre sin causa aparente o fiebre que aparentemente no tiene un foco infeccioso o que puede cursar inicialmente el paciente con un cuadro de vías aéreas, de vías respiratorias que se resuelve y vuelve y que está en una forma insidiosa. Estos pacientes no necesariamente quiere decir que es igual a tener leucemia, pero debe de ser un foco amarillo que nos permita como médicos por lo menos hacer un nivel de evaluación siguiente que sería tomar una biometría hemática, estos problemas de fiebre, ver con qué están, explorar más esos pacientes, ver si tienen adenopatías, si tienen dolor óseo, algún otro dato clínico que pudiera ir integrándonos la sospecha de una leucemia. Dentro de los cánceres del niño, estos son los padecimientos oncológicos que por sí mismos, por la biología tumoral de estos cánceres, nos pueden dar fiebre. Obviamente todo esto está mediado por interleucinas, que son los responsables de estos síntomas clínicos. La linfadenopatía es causa común de atención para el pediatra. Hay niños, sobre todo en diferentes etapas del desarrollo del paciente pediátrico, en el que hay un predominio franco de todo lo que es el tejido linfático, en el que tenemos una hipertrofia amigdalina, podemos tener adenoides crecidas y que seguramente si son delgados los niños vamos a estar palpando ganglios. Hay que tener mucho cuidado y realmente identificar cuáles pueden ser esas adenopatías que nos hagan sospechar que pueda tratarse de algún evento maligno. Una linfadenopatía que no se modifica con tratamientos antiinflamatorios, antibióticos, que tiende a crecer, que es dura, fija, que habitualmente no duele, que tiene una consistencia muy sólida, estos son los ganglios que nos deben de hacer sospechar algún proceso neoplásico. Dentro de las principales causas de linfadenopatía maligna tenemos a las leucemias, especialmente los linfomas y algunos tumores sólidos como los sarcomas. El dolor óseo es un capítulo muy importante dentro del paciente pediátrico, ya que hay muchas causas de dolor óseo, desde el dolor óseo de crecimiento hasta el dolor óseo que pueda ser una manifestación de un tumor propiamente originándose en el hueso
o que sea por alguna infiltración secundaria por ese mismo problema oncológico. Especialmente las leucemias, una cuarta parte de las leucemias presentan dolor óseo dentro de su evolución. Hay niños que tienen fiebre, que tienen algunos ganglios crecidos y que dentro de los síntomas que hay que investigar si tienen o no es precisamente si tienen dolor de huesos. Habitualmente el dolor óseo en estos niños es un dolor intenso, es un dolor que inclusive los llega a despertar. Cuando tenemos vómito, sobre todo, pues obviamente aquí hay que considerar que el paciente pediátrico tiene diferentes grupos y causas, ¿no? O sea, aquí hay que ver desde el lactante, el preescolar, el escolar, el adolescente. Sin embargo, un vómito persistente matutino, inexplicable, muchas veces los niños lactantes con vómito, pues antes que cualquier cosa los están considerando como problemas de reflujo, que sí hay que considerarlos, pero si no, cualquier síntoma y signo que no se resuelve en tiempo y forma debe de ser un foco amarillo para pasar a un siguiente punto de evaluación. Síntomas visuales, especialmente ya les decía la importancia del retinoblastoma en nuestro país. El retinoblastoma, ahorita vamos a ver el reflejo de gato o la leucocoria, que es uno de los datos más característicos para esta neoplasia. Hay neuroblastomas, que también tenemos equimosis periorbitarias, proptosis, que son datos que antes de pensar que nada más sea un proceso infeccioso, ve realmente que no puede asociarse a un problema oncológico. Estamos hablando de pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque estos síndromes están asociados especialmente con tumor de Wilms y hepatoblastoma. Este síndrome que es raro, pero conllevan pronósticos muy desfavorables, que es el síndrome de Dennis-Drash. Son niños con pseudohermafroditismo, con falla renal y que dentro de retraso mental y que dentro de las alteraciones oncológicas con las que cursan es precisamente el tumor de Wilms. El síndrome de Perlman, con tumores de riñón también, el WARC, ahorita hay un niño diagnosticado ahí con esto en el hospital, que son niños que tienen alteraciones genitourinarias, retraso mental y aniridia. Cualquier paciente que ustedes vean con aniridia, es una obligación buscar que ese niño no tenga un problema en el riñón. El Horner, que puede ser una manifestación de un tumor cerebral o la manifestación de un neuroblastoma. Cualquier paciente que tenga este síndrome, hay que buscar intencionadamente la asociación con estos problemas. Estos ojos de mapache, que son los clásicos ojos de mapache, que no, además de que pues hay que descartar otras cosas, como puede ser hasta niños de maltrato, etcétera. Sin embargo, habitualmente estos ojos de mapache van acompañados de otros síntomas. Hay que buscar intencionadamente cómo está ese abdomen en estos niños que ustedes vean, cómo están los huesos, cómo está la sangre de estos pacientes, porque esta puede ser una manifestación de un neuroblastoma. De hecho, cuando ustedes vean un paciente con estas equimosis periorbitarias, sobre todo inferiores, piensen en esta posibilidad y tengan obligadamente que hacer un ultrasonido y ver que no haya una masa retroperitoneal, especialmente suprarrenal. Estos son pacientes con neurofibromatosis, que es algo muy común, o sea, la neurofibromatosis, especialmente la tipo 1, que está asociada con múltiples cánceres, desde leucemias, tumores del sistema nervioso central, tenemos también sarcomas. Entonces, esto es muy importante porque conlleva un sinfín de síntomas en diferentes órganos y sistemas, desde manifestaciones oftalmológicas, neurológicas, ortopédicas, y dentro de las que se asocian también, pues obviamente son las oncológicas. Estas son los nódulos de Lisch. Cuando un oftalmólogo está detectando esto, pues obviamente hay que buscar que esos pacientes, especialmente que no tengan tumores cerebrales, etcétera. Cuando tenemos inmunodeficiencias, niños que tienen eczema, que no se resuelve, en esos pacientes hay que descartar inmunodeficiencias en primer lugar, como el síndrome de Wiskott-Aldrich, y estas inmunodeficiencias están asociadas especialmente con linfomas y con algunos tipos de leucemia. Esto es frecuente, sobre todo en los lactantes, la dermatitis seborreica. Seguramente todos los que están aquí han visto a algún niño con dermatitis seborreica. Sin embargo, hay que hacer ese diagnóstico diferencial cuando sospechar que esta dermatitis seborreica pueda ser por algún padecimiento hemato-oncológico, como son la cistiocitosis o inclusive infiltración en algunos linfomas. Una dermatitis seborreica especialmente grave, diseminada, que son sangrantes, o sea que ustedes rascan la costra de sebo que pueda tener, sobre todo retroauricular en el cráneo,
y que vean en las ingles, que habitualmente estos niños, vean ustedes, van acompañados de otros problemas, sobre todo que tienen cándida, de dermatitis del pañal, especialmente con cándida asociada. Hay que hacer un diagnóstico diferencial, especialmente con histiocitosis de células de Langerhans, porque habitualmente estos niños son muy sintomáticos, son niños que seguramente dentro de su evolución tienen cuadros infecciosos repetidos de vías aéreas, otitis o diarrea. Entonces, estos habitualmente es la clásica imagen del niño con histiocitosis en la edad del lactante. Cuando ustedes vean una hemipertrofia, especialmente que puede ser completa, o sea, de la mitad del cuerpo, puede ser cruzada de un segmento, etcétera, cualquier paciente con hemipertrofia requiere seguimiento por lo menos durante 5 o 6 años, los primeros 5 o 6 años de vida. ¿Por qué? Porque la hemipertrofia por sí sola está asociada con tumor de Wilms y con tumores hepáticos. Entonces, en esos pacientes también inclusive se recomienda el seguimiento con ultrasonidos, por lo menos 2 al año, hasta que tengan 5 o 6 años para descartar que puedan desarrollar uno de estos tumores. La aniridia, cualquier paciente con aniridia, necesariamente hay que ver cómo están esos riñones, porque es una manifestación asociada con tumor de Wilms. Las manchas café con leche, que obviamente son parte de la neurofibromatosis, que ya vimos aquí una manifestación, aquí vemos la otra manifestación en piel, y esto seguramente también lo han visto. Sin embargo, obviamente se requiere, hay criterios dermatológicos, criterios oftalmológicos, el genetista tiene que participar para hacer este diagnóstico. ¿Cuáles son los datos de alarma que requieren que se le hagan algunos estudios? Bueno, aquí ven muchos de los que ya estuvimos mencionando aquí, la diaforesis, que es la sudoración intensa, sobre todo nocturna, algunos síntomas oftalmológicos, además de la leucocoria, que el niño está con estrabismo en etapas muy tempranas, datos de mareo, ataxia, fiebre sin causa, manifestaciones hematológicas, alteraciones de la marcha y el equilibrio. Esto también es un capítulo muy interesante, sobre todo dependiendo de la edad del paciente. Si estamos con un lactante en el que apenas se está estableciendo la marcha, pues obviamente pues el paciente no tiene un equilibrio al 100% muchas veces, o tienen torpeza todavía. Sin embargo, aquí hay que buscar regresión de ese desarrollo neurológico, sobre todo en pacientes muy pequeñitos. Las leucemias ocupan el 62% de todo el cáncer del niño. Sí, o sea, es más de la mitad de los niños con cáncer van a tener leucemia. De ahí la importancia de la detección oportuna. Muchos de los síntomas y signos son síntomas generales que los comparten muchos problemas pediátricos, como son infecciosos, como pueden ser inmunológicos, algunos problemas inclusive crónicos que se puedan dar en pacientes, que cada vez estamos viendo ese cambio de tener más problemas crónicos en los pacientes pediátricos. Entonces, sin duda alguna, la fiebre sin causa, fiebre que tiene una evolución insidiosa, que mejora unos días, es un niño que empieza con un cuadro respiratorio y que le dan tratamiento, a los 3 días mejora y al 5.º día vuelve a presentar fiebre. Además de la fiebre empiezan a aparecer otros datos que empiezan a notar que el niño ya no tiene la misma actividad. Siempre hay que investigar esos niños que tienen fiebre, cómo es su patrón de actividad, si es el mismo de siempre, si hay algún cambio, si van a la escuela, cómo se los están reportando los maestros, etcétera. Ya cuando se agrega palidez con fiebre, cansancio, vean niños que están muy agotados, niños que habitualmente juegan y que dejan de jugar, y que se empieza a agregar palidez, o que les buscamos y empiezan a tener adenomegalias, esto obliga a que el médico de primer contacto realice al menos una biometría hemática. La biometría hemática pues obviamente nos va a dar muchos datos importantes para hacer la sospecha y hacer una revisión clínica más a fondo de estos pacientes. Ya cuando al cuadro clínico anterior le agregamos datos de sangrado, pues obviamente el riesgo o la sospecha de que ese paciente pueda tener algún trastorno hematológico se incrementa en una forma muy importante. Sin embargo, no todos los pacientes con leucemia van a tener sangrado al diagnóstico. Hay algunos tipos de leucemia, como las leucemias mieloides, que especialmente cursan con datos importantes de sangrado en etapas iniciales de la enfermedad. En algunos pacientes, especialmente
niños en edad arriba de los 10 años o adolescentes que empiezan a perder peso, que tienen diaforesis y que tienen fiebre y que su estado general no es tan malo, en esos niños hay que revisar cómo están esos ganglios porque puede ser la manifestación de linfoma, especialmente el linfoma de Hodgkin. El dolor de hueso y dolor articular, ya vimos la importancia de esto en el diagnóstico diferencial para problemas pediátricos comunes, pero también es la manifestación que podemos tener de una leucemia o de un tumor propio del hueso. En estos pacientes hay que buscar si las articulaciones se inflaman, si son saltonas, o sea que de repente les duelen los dedos, de repente la rodilla, el tobillo, y ya cuando se inflaman, está pálido y tiene fiebre, en esos pacientes ya tenemos muchos focos amarillos para sospechar la posibilidad de una leucemia. La sospecha de leucemia, entonces, habitualmente es un cuadro respiratorio o gastrointestinal que no se resuelve en tiempo habitual, que tienen fiebre inexplicable. En esos pacientes, ya cuando ustedes ven a un paciente así, pues sin duda alguna, pues es muy evidente que va a tener un problema de la sangre maligno, ¿verdad? En estos pacientes hay que hacer una biometría hemática. La biometría hemática nos va a dar casi una sospecha más del 90%, sobre todo cuando nos estén reportando blastos. ¿Qué vamos a esperar en esa biometría hemática? Habitualmente no todas las leucemias van a tener leucocitosis. Una cuarta parte, un 30% de las leucemias tienen hiperleucocitosis al diagnóstico. Habitualmente sus cuentas son normales o bajas. ¿Y qué hay que ver? ¿Cómo está esa diferencial? Si tiene un predominio de linfocitos, si hay linfocitos atípicos, si les reportan formas inmaduras como son los blastos. Pues obviamente en esos pacientes la posibilidad de que tenga una leucemia se incrementa en más del 90%. Y esos pacientes que requieren, pues que lo vea el especialista para realizar un estudio de médula ósea y confirmar la sospecha de una leucemia. En pacientes cuando vemos este gran conglomerado ganglionar, pues obviamente ¿de qué nos habla? De que hubo un retraso ya en el diagnóstico, de que este niño seguramente, véanlo ustedes, tiene un buen estado general y que pueden tener estos síntomas que se llaman síntomas B. Estos síntomas B están mediados por una gran liberación de citocinas, factor de necrosis tumoral, etcétera. Y estas son las características. Cuando ustedes vean un paciente con adenopatías voluminosas, hay que investigar, explorar y preguntar necesariamente si tenemos alguno de estos síntomas B. Esto es fundamental, ya que muchas veces esto nos está denotando en un paciente con linfoma, el tener síntomas B en pacientes con Hodgkin nos está denotando ya un pronóstico más desfavorable. Los tumores del sistema nervioso central ocupan el 10% del cáncer pediátrico y es la segunda causa de cáncer. Obviamente aquí el dato inicial que nos debe de hacer sospechar es la cefalea como sospecha de tumor cerebral. Hay muchas causas de cefalea en el paciente pediátrico, migraña, trastornos de alimentación, etcétera. Hay que ver que tengan todos los reflejos que deben de tener. En niños tan pequeños, lactantes, hay que ver si no hay un retraso o de habilidades que ya tenían adquiridas y que empiezan, mi niño ya se sentaba y deja de sentarse, o ya caminaba y dejó de caminar, o trastornos del lenguaje que empezaban a tener, o muchas veces estos datos los empieza a notar más el maestro que la propia familia. Cuando esta cefalea se acompaña de náusea, de vómito, irritabilidad extrema, sobre todo en el paciente lactante, pues el diagnóstico diferencial pues también puede ser, inclusive muchos de estos casos llegan con el gastroenterólogo. ¿Por qué? Porque los refieren por vómito, irritabilidad, que esto pues son datos también que comparte el reflujo. Sin embargo, pues en estos pacientes hay que hacer un examen neurológico detallado. La detención del neurodesarrollo, no todos los tumores cerebrales nos van a dar alteraciones neurológicas, como puedan ser parálisis de pares craneales o crisis convulsivas. Cuando tenemos cefalea con alteraciones endocrinológicas y visuales, en esos pacientes se incrementa mucho la sospecha de que puedan tener un cáncer, sobre todo a nivel de la región de la glándula pineal o de la hipófisis. En lactantes, que es el grupo de edad más difícil de diagnosticar y en el que más se retrasa el diagnóstico de un tumor cerebral. De hecho, los tumores cerebrales son los que tienen un mayor retraso en el diagnóstico temprano, precisamente porque muchas veces no se hace una exploración neurológica y porque muchas veces se empiezan a manejar con otros diagnósticos y no es hasta que
ven francamente que empieza a tener ya un trastorno neurológico franco cuando deciden pensar que puede ser un tumor cerebral. En pacientes que empiezan a tener trastornos en la marcha, pacientes que se caen frecuentemente, en esos pacientes hay que buscar intencionadamente algunos de los síndromes que ahorita vamos a ver, intencionadamente. La cefalea matutina con vómitos matutinos deben de ser focos amarillos para referir a estos pacientes. Aquí tienen pues una gran gama de todos los síndromes cerebrales que se pueden presentar en un paciente con sospecha de tumor del sistema nervioso central. Sin duda alguna, pues el pivote y el más el que ya tenemos, cuando ya tenemos un síndrome de hipertensión intracraneal, pues la causa número 1 que hay que descartar en estos pacientes es que sea un tumor cerebral. Cuando tenemos cefalea, pues, sin que necesariamente tengamos integrado todo el síndrome de hipertensión intracraneal, que es el reflejo del efecto de la masa, del aumento de la presión adentro, ya sea porque nos bloquea el sistema ventricular o porque francamente está causando un edema importante perilesional y nos da esta hipertensión, este aumento adentro del cerebro. Alteraciones endocrinas, sobre todo diabetes insípida. Un niño con diabetes insípida se debe de estudiar que no tenga un tumor en la región del eje hipotálamo hipófisis. Sí, esas alteraciones endocrinológicas, yo le pongo alteraciones visuales, sin duda alguna ese paciente puede tener un craniofaringioma, puede tener un pinealoblastoma, un tumor germinal. ¿Por qué? Porque son las manifestaciones que se van presentando, nos va a estar orientando hacia dónde pueda estar la lesión. Cuando tenemos un síndrome cerebeloso, esos niños que se están cayendo, que se están incoordinados, que tienen pérdida del equilibrio, que tienen disgiadococinesia, etcétera, estos pacientes hay que ver y si estamos integrando un síndrome cerebeloso y sobre todo si son pacientes pequeños, hay que descartar que no vaya a ser un meduloblastoma. Cuando tenemos alteraciones ya neuromotoras, neurosensoriales, pues obviamente la sospecha de un tumor se incrementa, o pacientes que debutan con síndromes compresivos medulares radiculares en una forma gradual, que también nos puede estar hablando del involucro de un tumor del sistema nervioso central. Es muy importante el diagnóstico oportuno y esa referencia temprana, porque de eso depende. Muchas veces, acuérdense que estamos hablando de niños que todavía tienen un potencial de crecimiento, un potencial de desarrollo, y en el cual, pues obviamente, estas secuelas pueden ser para toda la vida. El retinoblastoma, ya les había mencionado que es un tumor especialmente importante en nuestro país por su frecuencia. Habitualmente, el área más afectada para este tumor son el área del sureste, sobre todo estados del sur como Chiapas, Guerrero, en el que hay una gran cantidad de pacientes con retinoblastoma. El signo característico es la leucocoria. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que el médico tiene que buscar es que el paciente tenga el reflejo rojo, que es el reflejo rojo normal, y esto lo podemos hacer muy evidente en una fotografía que ustedes ven y dicen, pues tiene los ojos de conejo. Entonces, ¿por qué? Porque tiene el reflejo rojo normal. Cuando ese reflejo rojo normal se pierde, es cuando debemos de tener ese foco amarillo y pensar que pueda estar mal algo en ese ojo de ese paciente y qué es la acción que tenemos que tomar, que lo revise el oftalmólogo. El otro dato clínico importante para sospechar retinoblastoma es el estrabismo. Muchas veces dicen, el retinoblastoma es un tumor de niños chiquitos, es un tumor que se presenta en la primera infancia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo estamos viendo en niños menores de 5 años, niños que inclusive nacen con retinoblastoma, y es uno de los pocos tumores que tienen un patrón de herencia bien definido. El ifema, que también es otro, hay muchas causas, pero que también nos deba de alertar y esto obviamente obliga a cualquiera de estos datos que estamos nosotros aquí evidenciando a que el oftalmólogo, a que estos pacientes sean referidos oportunamente con el oftalmólogo, al igual que la neovascularización del iris, ya cuando tenemos un ojo glaucomatoso con leucocoria, nos habla de que hubo un gran retraso en el diagnóstico de este paciente. Y cuando ya tenemos un síndrome orbitario, pues ya ese paciente va a ir inevitablemente a que se le quite el ojo. Vean ustedes, 100 casos nuevos por año en México. Esta es la famosa leucocoria, ¿sí? Este es el reflejo blanco y esto es lo que no tenemos que esperar. Estos pacientes, cualquier paciente que ustedes vean con esto, inmediatamente requiere nada que se le está cambiando el color del ojo, porque muchas veces van y dicen, pues se le está cambiando el color del ojo y no, hay un retraso. Vean ustedes. Aquí los datos clínicos más característicos, la leucocoria clásica, el estrabismo. Ya es una paciente, vean su carita ya de dolor, es una paciente con glaucoma, es una paciente que tiene ya un síndrome orbitario por su tumor, y el ifema.
que es sangre en la cámara anterior. Entonces, todos estos datos, indudablemente, que requieren una valoración importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tratar a un niño en esta etapa que a un niño en esta etapa. Un niño en esta etapa, su posibilidad de curación es del 80%. Un niño que ya tenemos aquí, o como la otra niña que les presenté, su posibilidad de curación es como del 20 o 30%. Y si ya tienen afección en el sistema nervioso central, esos niños no se curan. Entonces, y van a morir. ¿Y qué es lo que va a pasar con estos pacientes? Que hay que quitarles el ojo. Actualmente ya hay programas de salvamento ocular y de ahí la importancia de hacer que el retinoblastoma esté en la retina y no que se haya salido de la retina. Ya cuando se sale de la retina, la posibilidad de salvar ese ojo no existe y obviamente se retrasa y sobre todo ponemos en riesgo la sobrevida de estos pacientes. Una simple foto puede salvar la vida de tu hijo. Tu pediatra usa oftalmoscopio, eso es lo que siempre hay que estar viendo, ¿sí? Masas abdominales, que es otro capítulo muy importante, que aquí sí es muy importante el grupo de edad. No es lo mismo tener un lactante con una masa abdominal que un adolescente o un niño escolar con una masa abdominal. ¿Por qué? Por el enfoque diagnóstico que le vamos a dar. Obviamente, ante cualquier masa abdominal, el médico de primer contacto está obligado a hacer una placa simple, a hacer un ultrasonido al menos, para poder detectar en dónde se está originando este tumor. Que el dolor abdominal es sin duda alguna el dato inicial antes de que empiece a crecer ese abdomen. En estos pacientes con dolor abdominal también hay muchas causas de dolor abdominal en pediatría, que pueden ser desde parasitosis hasta problemas de invaginaciones, etcétera. Sin embargo, hay que explorar cambios en los hábitos de evacuaciones. Si son evacuaciones con sangre, esos pacientes ameritan un estudio más profundo o inclusive que los vea el gastroenterólogo pediatra. Ya cuando tenemos datos de suboclusión o oclusión intestinal, pues obviamente nos habla de que ese paciente ya tiene algún problema abdominal importante que requiere inclusive de un abordaje quirúrgico inicial. Masas abdominales con hematuria, pues nos deben de hacer sospechar en problemas de riñón más que en problemas intestinales. El grupo de edad y los posibles tumores que hay que estar descartando, sobre todo en la primera infancia, niños menores de 5 años, sobre todo estos son los tumores que hay que sospechar más que un linfoma. En este grupo de edad, sin duda alguna, el tumor más frecuente del abdomen son los linfomas en términos generales. Sin embargo, en un paciente que tiene 1 mes de edad, 2 meses de edad con una masa abdominal, no voy a pensar de primera línea en un linfoma. Tengo que descartar primero problemas del hígado, del riñón, un neuroblastoma, etcétera. Ya en niños adolescentes, los sarcomas y los tumores germinales, que esto también es un problema, porque en este grupo de edad el adolescente, como buen adolescente, nunca dice nada de lo que le pasa. Entonces ya es hasta que el papá o el maestro o algún amigo empiezan a detectar problemas importantes. El dolor óseo como sospecha de cáncer, ya vimos. Esta es la clásica historia de un paciente con un tumor propio del hueso. En este caso, un osteosarcoma, un sarcoma de Ewing. Aquí, el antecedente de traumatismo. Es muy importante las características del dolor. Es un dolor que va en incremento, es un dolor que va a ser tan intenso que les impide caminar, que les impide moverse muchas veces a estos pacientes. Posteriormente se va a ir aumentando de volumen el sitio afectado. Conforme va creciendo ese tumor en la piel, vamos a empezar a ver cambios en la piel, presencia de red venosa colateral y la claudicación. Dejan de crecer prácticamente esos niños. La edad también es importante porque si tenemos un niño, habitualmente los tumores de hueso son de los adolescentes o en pacientes escolares. ¿Qué debe hacer el pediatra? Pues ante todo, un paciente que les llegue con dolor óseo recurrente, que va en incremento, que les va, que aparentemente inicialmente lo diagnostican como un problema relacionado con alguna actividad deportiva o alguna lesión traumática. En estos pacientes que no se resuelve, pues hay que hacer una placa, buscar que no haya cambios en ese periósteo, ver si no es la manifestación de una leucemia y obviamente la resonancia magnética ya es un estudio más sofisticado que nos permite delimitar con toda precisión el nivel de la lesión, hasta dónde está y sobre todo considerar la cirugía que va a poder tener ese paciente. Estos pacientes deben de referirse en una forma rápida a hospitales de tercer nivel porque son tumores que habitualmente cuando llegan ya son metastásicos y de tener una posibilidad de curarse de un 60-70% se nos baja hasta un 30%. Entonces, ustedes ven esto en una radiografía simple. Cuando vean cualquier lesión en el periósteo que se levanta, que tenemos esta imagen clásica de en rayos de sol, esta es la imagen clásica de un osteosarcoma. Muy importante lo que ya vimos, los pocos recursos para el tratamiento de estos niños con cáncer, la referencia y contrarreferencia que va de la mano con el diagnóstico temprano.
Esto, pues, el tratar a un niño con cáncer es muy costoso, por lo que implican todos los estudios para el diagnóstico y en sí el tratamiento, y pues obviamente que son pocos los recursos para esto. El Seguro Popular, pues realmente ha venido a cambiar esa problemática de abandono en estos pacientes. ¿Qué debe hacer el pediatra ante la sospecha de cáncer? Pues obviamente detectar, referir, y si es un paciente con una urgencia hemato-oncológica, no esperar, referirlos oportunamente. Hay algunos exámenes de laboratorio, ya vimos estos síntomas y signos que no se resuelven en tiempo y forma, hay que pasar a este círculo de abordaje, hay que hacer una biometría hemática, hay que hacer algunos otros estudios, pacientes con ganglios también ver si no es un problema viral, placas simples o ultrasonidos que son accesibles en cualquier nivel de atención y la referencia a un tercer nivel. Es muy importante, ya para concluir, que obviamente debe de haber una uniformidad en el manejo del niño con cáncer en toda la República Mexicana. Actualmente esto ya es un hecho. Precisamente por el Seguro Popular existen protocolos técnicos de tratamiento. Actualmente son más de 52, 53 unidades médicas acreditadas por el Seguro Popular en toda la República Mexicana para manejar niños con cáncer. ¿Por qué? Porque todo lo quieren referir al DF y pues obviamente los hospitales son insuficientes. El sistema de referencia y contrarreferencia que deben de ser óptimos. Obviamente que estos son pues fomentar todo lo que son recursos humanos y las estrategias sobre todo para difundir datos que favorezcan el diagnóstico oportuno. Esta es nuestra campaña de detección, de prevención, el diagnóstico oportuno. En niños no hay Papá Nicolau, no hay esto, o sea, precisamente por el tipo de mensaje. Entonces, ¿qué mensaje nos tenemos que llevar? Que el cáncer en pediatría es un problema frecuente, ¿sí? El médico debe de estar familiarizado con toda esta serie de síntomas y signos que nos pueden hacer sospechar cáncer. Obviamente que ustedes muchas veces en primero o segundo nivel de atención o en el nivel que trabajen, obviamente que el diagnóstico de cáncer es histopatológico, a excepción de las leucemias. Entonces, estos pacientes deben de referirse. Es la segunda causa de muerte en este grupo de edad, de los 4 a los 15 años de edad. El médico de primer contacto debe de sospecharlo oportunamente y sobre todo pasar a los niveles de atención. O sea, si un niño me llega por un cuadro respiratorio que no se resuelve, pues por lo menos hacer una biometría hemática y ver que no haya cambios importantes. La referencia temprana es la diferencia entre que un niño viva o se cure, ¿sí? o pueda fallecer. Entonces, recuerden que el cáncer en niños es una enfermedad potencialmente curable. La importancia de identificar enfermedades asociadas al cáncer pediátrico, ¿cuál es la importancia? Pues obviamente todo lo que ustedes ven esto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tratar a un niño en una etapa avanzada que en una etapa temprana, mejorar la supervivencia, disminuir, o sea, que no lleguen tan complicados los niños al tercer nivel de atención y obviamente le proporcionar atención oportuna y mejorar la supervivencia. Esta era como una pregunta, más que otra cosa. Pues muchas gracias.